Nosotros somos el equipo número 2. Estamos exponiendo la unidad 3, determinaciones del tamaño de instalaciones. La materia es planeación y diseño de instalaciones. El equipo está integrado por Bernardino Guillén y Hernández, Edgar Gerardo Sainz, Reina Esmeralda Flores Ábalos y su servidor Dorian Flores Barrera. Introducción. Debido a los requerimientos en el mercado, muchas de las corporaciones necesitan expansión en alguna de las instalaciones o la construcción de una nueva planta. Para esto tenemos que incrementar la producción y así poder cubrir la demanda del mercado. Todo esto tiene que ser planificado en todo lo que se logre una distribución correcta de cada uno de los servicios, con lo que se debe contar con nuevas naves industriales. La localización de las diversas deberán de estar correctamente localizadas para evitar largos recorridos de los productos para mantener un flujo continuo desde el almacén hasta la entrada hasta la salida del producto. Esto es importante de considerar los servicios auxiliares que proveerán la ayuda necesaria para que la planta productiva pueda funcionar de manera correcta y a la vez de construir o reducir costos de manufactura. Determinación de tamaño, de una instalación. El objetivo de la conformación de la planta es proponer las distribuciones idóneas de maquinaria, recursos humanos, materiales y servicios, de manera que todos estos factores ofrezcan un valor agregado en el sistema de producción. Para determinar la mejor disposición, se debe colocar la maquinaria y el equipo en la forma idónea, lo cual permite a los materiales avanzar con la mayor facilidad, al costo más bajo y con la desde los materiales primas que reciben hasta que se despachan de los productos terminados, los cambios de métodos de las mejoras en el proceso de maquinaria o en equipo que siempre mantiene en estrecha relación. Cálculo de superficie. Dice, en este paso, lo primero que se efectúa es la distribución y redistribución de elementos en planta que corresponde al cálculo de las superficies. Este es un método que se calcula para el elemento de la distribución. Supone que su superficie total necesaria se calcula como una suma de 3 superficies parciales que contemplan las superficies estáticas, las superficies de gravitación y superficie de evolución-movimiento. En la imagen podemos observar que primero se planea, después se hace, en el tercer paso se checa, se revisa, perdón, y en el último paso se actúa a deshacer la idea que no tenga mucha que no sea buen método. Siguiente. Determinaciones del espacio estático. Antes de realizar la distribución para una producción, se deberá comprender de forma clara lo que implica el producir y se deberá contextualizar por sobre simple el cálculo de superficie estática del factor movimiento. Y en un sistema productivo se debe contemplar si existen distintos tipos de movimientos, influye la determinación superficie total, requiriendo en la distribución de los elementos de producción. Las distribuciones se proyectan a partir de maquinaria y del equipo, los cuales a su vez se basan en procesos y métodos. Cuando se inicia un proyecto de distribución, siempre es necesario reexaminar los métodos y procesos existentes, de adoptar nuevos métodos e instalar maquinaria nueva, con fin de evaluar nuevos y todos los de distribución por un tiempo que se realiza una redistribución, se puede requerir a cambios en otras actividades, por lo cual se deberá considerar nuevas condiciones. Primero se realiza un análisis correspondiente a cada área para luego fingir la disminución en superficie del terreno requerido en lo que se deberá reconsiderar las necesidades actuales y futuras de las empresas. Para realizar el análisis del espacio por el área de producción, se cuenta lo siguiente.
Como punto número 1, se tiene que las características físicas y técnicas de la maquinaria, equipo y mobiliario. Capacidad máxima de la planta. Punto número 3, el cálculo de la superficie se hace mediante el método Goldschmidt o superficie parcial. Se caracteriza porque se calcula las áreas por partes en función a los elementos que se han de distribuir. La fórmula que se emplea es la siguiente. Siguiente. Por mi parte sería todo. Reina, puedes iniciar con la presentación. ¿Sí, estás ahí, Reina? Está. Que este es el espacio. Parece que nuestra compañera tiene un problema. Voy a leer esta diapositiva, donde SE significa lo que es la superficie estática, es decir, es el espacio que ocupa el equipo dentro de un plano horizontal, es decir, el equipo donde está localizado físicamente. El espacio de superficie gravitacional, que es el área. También lo que es la superficie. Dice. Parece que nuestra compañera tiene algunos problemas. El SG es la superficie gravitacional, es decir, el área en la que está reservada solamente para los movimientos que van a ocupar los trabajadores al realizar cierta actividad dentro de lo que es el puesto de trabajo. SC es la superficie de evolución, es decir, es la misma área que se encuentra reservada para el movimiento de materiales, equipos, pero ya incluyendo los espacios que van a ocupar las diferentes líneas de producción y que van a tener una interrelación con el resto de las áreas de trabajo. Y K, pues, es el coeficiente que se va a determinar dividiendo la altura de las máquinas o de los equipos, es decir, la suma de las máquinas de los equipos sobre el número de los equipos, es decir, se va a sacar el promedio y lo vamos a dividir entre el doble de la altura, es decir, el 2 multiplicado por la altura de un equipo. Esto es, vamos a sacar de esta manera lo que es la fórmula o el coeficiente de altura. Entonces, las superficies totales tenemos que es ST, más la superficie estática, más la superficie gravitacional, más la superficie de evolución. De esa manera vamos a calcular lo que es la superficie total. Reina, ¿puedes continuar? Para el cálculo de K, tenemos lo que fue la superficie gravitacional. En este caso tenemos un ejemplo en donde tenemos una lista de la maquinaria o de equipos. Tenemos una máquina calibradora, una máquina cargadora de batería y un equipo de soldadura. También tenemos un armario para guardar repuestos y un equipo de aire. Y tenemos lo que son las alturas de cada uno de ellos. En este caso, pues tenemos que
la altura promedio o de las máquinas o de los equipos. Tenemos que la altura del montacarga pues es 2.35, un montacarga tiene 2.40 metros también, y otro montacarga tiene 2.45. En este caso tenemos la suma de las tres alturas y la vamos a dividir entre tres porque son solamente tres equipos. Entonces, en base a esto, pues ya tenemos la altura promedio. Entonces, esta altura promedio, pues, nos va a servir para obtener el coeficiente del valor de K, que es la altura, ¿no? En este caso, las alturas de montacarga es igual a 2.40 metros. Y así como lo estaban explicando, aplicando la fórmula, pues obtenemos que K, al obtener el coeficiente del promedio de las alturas, tenemos que 2 veces la altura por cada altura del equipo. Entonces ya tenemos, nos da un coeficiente de K. Y de esta manera podemos obtener el resto de los coeficientes para K1, K2, K3, K4 y K5. En este cuadro también tenemos las superficies que son necesarias para el mantenimiento de un montacarga. Tenemos que, en este cuadro, nos dice que es para el cálculo de las superficies de operaciones utilizando el método de Gurchat. Tenemos lo que son las características, lo que son sus dimensiones, tanto lo largo como lo ancho, como lo alto, y tenemos el número de lados, y obtenemos el factor que vimos del coeficiente K. Parece que ya entró Reina. ¿Puedes continuar, Reina? Ok, como lo menciona nuestro compañero, en este cuadro se muestra lo que es la superficie de mantenimiento del montacargas. Este cuadro está, tiene las características de lo que es el montacargas, en este caso lo que es el largo, su ancho, su alto, el número de lados, lo que es su superficie estática, su superficie gravitacional, su superficie de evolución común, y también tenemos lo que es la superficie total, donde anteriormente mi compañero ya había mencionado nuestra fórmula, el número de máquinas o inmobiliario, y al final pues contamos con nuestra superficie total que nos da de cada uno de nuestros equipos que mencionamos anteriormente. Siguiente. Ok, entonces, siguiendo con lo anterior, la superficie de mantenimiento requerido es de 60.1, o sea que en el área del estacionamiento del montacargas, tenemos un área de 9.24 metros cuadrados, que es, en esto sigue siendo una demanda que es insatisfecha de un montacargas, ya que llega aproximadamente a 66 unidades al mes de la empresa, que es lo que constituye un objetivo del 30% de la demanda, es decir, que estamos muy abajo. Y se tendría que decir que para sus primeros años tendría que haber una cantidad de 18 unidades. Entonces, para lo que es el área del estacionamiento, tenemos que 9.24 metros cuadrados por 18 nos da a 166.32 metros cuadrados, que sería lo del estacionamiento. Siguiente. Bueno, en este cuadro nos muestra por departamento, es decir, en el área de mantenimiento, el área de estación, almacén, administración, servicios higiénicos, y nos da también lo que son los datos en largo, ancho y cantidad en metros, donde podemos decir, por ejemplo, que el área de mantenimiento tiene un largo de 6 por un ancho de 10, y en la cantidad pues es 1, y sabemos que su área es de 60.1 metros cuadrados. Para el total de esto, decimos que la superficie mínima total para instalar en la empresa es de 538.42 metros cuadrados. Y aquí tenemos lo que es el layout, donde vemos los distintos departamentos, área de mantenimiento, el área de estacionamiento, el área de almacén, el área administrativa,
con la superficie que mencioné, que es de 538.42 metros. ¿Siguiente? Cristian. Bueno, el punto 2.2, determinación del espacio gravitacional, nos dice que la gravedad de energía gratuita que puede usarse para mover las partes entre las estaciones de manufactura y dejarlas más cerca de los operadores es el área reservada para el movimiento del trabajador y materiales alrededor del puesto de trabajo. Como objetivos para la distribución de la planta tenemos que la disminución de la congestión, la supresión de áreas ocupadas innecesariamente, reducción del trabajo administrativo e indirecto, mejora de la supervisión y el control, mayor facilidad al ajuste de los cambios de condiciones, mayor y mejor utilización de mano de obra en lo que es la maquinaria y los servicios, reducción de manutenciones y de material del proceso. Siguiente. Ok, como punto tenemos, ¿qué centros deberán unirse en la distribución? Bueno, en los centros deberán reflejar las dimensiones del proceso y maximizar la productividad. Por ejemplo, en un área central de almacenamiento de herramientas es más eficaz para ciertos procesos, pero para guardar las herramientas de cada estación de trabajo resulta más sensato para otros procesos. Entonces, ¿cuánto espacio y capacidad necesita tener cada centro? Bueno, para el espacio es suficiente es posible que se reduzca la productividad, se prive a los empleados de un espacio propio e incluso se generen riesgos para la salud y seguridad. Sin embargo, el espacio excesivo es dependioso, pues para poder reducir lo que es la productividad y provocar un aislamiento innecesario para lo que son los empleados. Siguiente. Ok. ¿Cómo se debe configurar el espacio de cada centro? La cantidad de espacio, su forma y los elementos que integran un centro de trabajo están relacionados entre sí. Por ejemplo, la colocación de un escritorio y una silla en relación con otros muebles está determinada tanto por el tamaño y la forma de la oficina como por las actividades que en ella se desarrollan. ¿Dónde debe de localizarse cada centro? La localización puede afectar notablemente la productividad. Por ejemplo, los empleados que deben interactuar con frecuencia unos con otros en forma personal deben trabajar en una ubicación central y no en lugares separados y distantes, ya que de ese modo pues se reduce la pérdida del tiempo que implicaría el hecho de obligarlos a desplazarse de un lado a otro. Siguiente. Ok, factores que influyen en la selección de la distribución de una planta. Al realizar una buena distribución es necesario conocer la totalidad de los factores implicados en la misma, así como sus interrelaciones. La influencia e importancia relativa de los mismos puede variar con cada organización y situación concreta. En cualquier caso, la solución adoptada para la distribución en planta debe conseguir un equilibrio entre las características y consideraciones de todos los factores, de forma que se obtengan las máximas ventajas. Siguiente. Aquí tenemos pues algunos de los factores. Algunos de ellos son los materiales. Estos son factores fundamentales para considerar el tamaño, forma, volumen, peso y características físicas y químicas de los mismos que influyen decisivamente en los métodos de producción. La maquinaria, en lo que se refiere a la maquinaria, habrá de considerar su tipología y el número existente de cada clase. También tenemos la mano de obra. Se debe considerar la seguridad de los empleados junto con otros factores, tales como la luminosidad, la ventilación, la temperatura, ruidos, etc. Siguiente. También tenemos lo que es el movimiento. En relación con este factor hay que tener presente que las manutenciones no son operaciones productivas, pues no añaden ningún valor al producto.
Debido a ello, hay que intentar que sean mínimas y que su realización se combine en lo posible con otras operaciones. También tenemos las esperas. Hay que estudiar la distribución en planta, es conseguir que la circulación de los materiales sea fluida a lo largo de la misma, evitando así el coste que suponen las esperas y demoras que tienen lugar cuando dicha circulación se detiene. El material en espera no siempre supone un coste a evitar, pues en ocasiones puede proveer una economía superior. Siguiente. También tenemos los servicios auxiliares, los cuales permiten y facilitan la actividad principal que se desarrolla en una planta. Entre ellos podemos citar los relativos al personal, por ejemplo, las vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad, etc. También tenemos lo que es el edificio. Este siempre es un factor fundamental en el diseño de la distribución, pero la influencia del mismo será determinante si este ya existe en el momento de proyectarlo. En el punto 2.3, que es determinación del espacio de evolución. Como ya vimos, el espacio de evolución, pues es el espacio que se necesita para, que es necesario para que interactúen el resto de las líneas de producción entre ellas. Es decir, es el espacio necesario para que pueda realizarse la producción en una forma continua. También lo podemos decir que la distribución de planta lo podemos definir como la ordenación física de los elementos que constituyen a la empresa. Pero no solo se refiere a situar las máquinas y los equipos de trabajo. Este tipo de orden también llega a comprender los estudios de los espacios que son necesarios, pues, para realizar los movimientos. Tanto para el almacenamiento de la materia prima como de los productos terminados. También se debe realizar lo que es el estudio de las posibles inversiones o cambios de la maquinaria en tiempos a corto plazo y así como el crecimiento y las actividades que que se puedan realizar en dicha instalación. Un estudio de distribución de planta también se puede aplicar en una instalación pues, que ya existe o también se puede proyectar para una nueva planta también. También las empresas deben de asegurar cada vez más los márgenes que pueden obtener en cuanto a beneficio, realizando todos los estudios necesarios para evaluar a detalle, ¿no? En esto tenemos que ver qué es lo que se está produciendo, cómo se está realizando la producción y cuáles son los motivos que están retrasando la producción, ¿no? ¿Qué es lo que está impidiendo que no se produzca más o que los tiempos de producción, los tiempos de ciclo, pues estén muy largos? ¿Cuáles son los síntomas que indican si una distribución debe ser replanteada? Normalmente es que se piensa que el espacio es insuficiente. Esto es típico cuando los espacios son saturados, es decir, que ya el producto pues se siente que no hay espacio para almacenarlo o simplemente se saturan los espacios, los pasillos de tanta gente que va y viene y pues se imagina uno de que pues, realmente está faltando espacio, pero prácticamente muchos de estos síntomas de espacio insuficiente pues pueden ser solucionados realizando un mejor estudio de los recorridos, mejor estudio de lo que es el flujo de proceso, y esto nos va a ayudar a resolver este tipo de problemas en lo que es la distribución de planta y sobre todo que se observe que ya el espacio es suficiente. El 90% de estas ocasiones se resuelven con solamente realizar un estudio y para lo que es el flujo tanto de personas como de materiales. Otro de los puntos que se piensan que es que ya no hay espacio suficiente es la congestión cuando vemos exceso de almacenamiento de productos en los pasillos. También lo que se llega a pensar es que el tiempo de movimientos de materiales es elevado por parte de los operarios calificados. Otro punto es que el tiempo de los movimientos de los materiales elevado por parte de los operarios
calificados tienden a ser por parte, más bien por los materiales, y son una ventaja continuamente. También, si vemos que hay mucho movimiento de personas, estamos pensando que todas las personas pues están haciendo alguna parte de la producción. Probablemente no es así. Puede ser también por ocio de las personas y pues estamos viendo muy saturados los espacios, sobre todo lo que son los pasillos, ¿no? Tenemos también los tiempos de entrega de ventanas excesivos. Vemos también necesidades de horas extras. Probablemente la planeación no es la adecuada y necesita detallarse para proyectar una mejor planeación de la producción y evitar lo que son el tiempo extra. Probablemente también está habiendo mucho daño en materiales y eso está haciendo también pues que la producción pues tenga que incrementarse para compensar este daño. Y también lo que es la pérdida de materiales puede ser un síntoma. Tenemos también elevados índices de accidentes y una alta rotación de personal. Entonces, todo esto pues, nos hace pensar que pues, necesitamos incrementar nuestros espacios productivos. También cuando hay demasiados elevados de gastos indirectos o que el crecimiento y la expansión de la producción pues, necesita elevarse, ¿no? Todo esto pues también lo podemos ver con nuevos métodos y tal vez nuevos productos que están llegando a la planta y que probablemente la instalación pues necesita incrementarse, ¿no? Un ejemplo, tenemos lo que es un caso práctico. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo basado en un taller mecánico. Entonces vemos aquí el equipo que tenemos, pues tenemos un torno pequeño, tenemos un torno al aire, tenemos una fresadora, tenemos un taladro y una rectificadora. Para cada uno de ellos, pues tenemos que tomar una constante. En este caso ya vimos que el coeficiente de K, como se calcula, es el promedio de las alturas de cada uno de los equipos sobre el doble de cada altura del equipo, es decir, para sacar el coeficiente de K. Las superficies estáticas y el número de lados de utilización de cada una de las máquinas se muestran a continuación, como lo vemos aquí en el cuadro. Tenemos que la superficie estática del torno pues, es de 21 metros cuadrados, el torno al aire es de 12, la fresadora de 9, el taladro de 6 y la rectificadora de 2. Es decir, tenemos un total de superficie estática de 50 metros. Y cada uno de ellos, pues aquí tenemos 2, 2, 1, 1 y 1. Los valores anteriores, tenemos como unidad lo que era los metros cuadrados, el cálculo de la superficie gravitacional y de la evolución con el coeficiente K de 2.5. Para esto, pues ya nos arrojan los siguientes resultados. Tenemos que la superficie estática del torno pequeño es de 21, tenemos 2, la superficie gravitacional es de 42 y la superficie de evolución, pues que es el espacio que se necesita para que los operarios trabajen y que haya flujo de producto alrededor del equipo, pues es de 157.5 lo que está calculado. Lo mismo para el torno de aire, tenemos la superficie estática de 12, tenemos 2 equipos, superficie gravitacional es de 24 y la superficie de evolución es de 90. Y así para el resto de cada uno de los equipos, entonces tenemos que la superficie estática es igual a 50, la superficie gravitacional 83 y la superficie de evolución es de 332.5. Ahora sí, con estos datos, pues ya podemos calcular la superficie total que vamos a necesitar en nuestra área de producción. Es decir, la superficie total es la suma de la superficie estática más la superficie gravitacional más la superficie de evolución. Tomando esto en cuenta, de acuerdo a la fórmula, tendríamos que sumar 50 de superficie estática más 83 de superficie gravitacional más 332.5 de la superficie de evolución, nos dan 465.5 metros cuadrados que son necesarios para nuestro taller.
En conclusión, pues tenemos que la distribución pues, de las plantas, pues tenemos que hallar un orden más adecuado para lo que es el trabajo productivo y el equipo que es necesario para que se realice la producción, ¿no? Esto tiene que ser lo más económico posible y lo más seguro para lo que son los empleados. Las ventajas de una buena distribución en la planta, pues se va a traducir en un más bajo costo de fabricación. Las decisiones de distribución de la planta pueden afectar significativamente lo que es la eficiencia con los operadores los cuales desempeñan cada una de las tareas y el tiempo en que las realizan, ¿no? Entonces, con esto, pues vamos a reducir lo que son los tiempos de fabricación, los recorridos de los empleados y obviamente nuestro proceso productivo va a ser mucho más eficiente. Tenemos que la capacidad de respuesta del sistema productivo ante los cambios de diseño de los productos en toda la gama de productos que necesitan ser elaborados y obviamente se tiene que cumplir el volumen necesario para cubrir la demanda. Esto sería nuestra presentación. Somos el equipo número 2. Bueno, con esto concluimos la